Y así llegamos a las 7:02 de esta mañana de martes 11 de junio. Y presento ya a quienes nos acompañan. Ya es tocar el micro y se va todo a... Se va. Están con nosotros Valentín Avillanet, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Erika. Y Guillermo Uruñuela, muy buenos días. No, si no te subo el micro no puedes hablar, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Tú te escuchas bien? Buenos días, me escucho bajito, como es habitual los martes. A ver. Ahora me escucho bien. Lo importante no es que te escuches tú a ti mismo, es que escuchas al resto de la mesa. No, lo importante es que si no sé si me escuchan, no sé si estoy abierto. Sí, ahora, ¿no? sí, Vale, estás abiertísimo, pues abiertísimo. Chicos, yo creo que por rebeldía he empezado hablando de la inmigración y de esa petición que hacía el presidente del Cabildo, pero lo cierto es que la política nacional pues está muy centrada en lo que está pasando en Cataluña, tras las europeas también con la dimisión de Yolanda Díaz. Antes de meternos en todo esto, porque también sé que a la ciudadanía y a quienes nos escuchen, pues vamos a intentar darles un respirín también, Guille y Valentín también. Digo Guille porque igual controla más, sé que ha estado ahí al pie del cañón. El Unión Sur-Yaiza, que yo no me entero de nada, está ahí en un momento muy interesante, que podría ser el único representante de Lanzarote en la segunda ref. ¿Lo he dicho bien? Correcto. A ver, cuéntame un poco, para quienes no somos duchos, pero nos tenemos que alegrar igual que nos alegramos por Carlos Alcaraz. Bueno. Que ese niño lo está haciendo, que lo escuché. Vi la mitad del partido de Carlos en televisión y la otra mitad en la radio. Qué bonito es escuchar la radio, los deportes retransmitidos y luego pasaron a partidos de fútbol y es como, Dios, qué emocionante. A lo mejor me pongo a escuchar deporte. Incluso hasta un partido malo de fútbol parece bueno en la radio. Te lo juro. Sí, bueno, no lo sé, eso ya si es malo no. Sí. Pues, a ver, es una gran noticia para la isla en general, porque recordemos que desde que descendió en su día, ya hace más de 14 años, la Unión Deportiva Lanzarote y la Orientación Marítima, Lanzarote, la isla, no ha contado con un representante por encima de la tercera división. La Unión Sur-Yaiza está jugando a lo que antiguamente, porque igual hay mucha gente que no está muy puesta en el fútbol, antiguamente se llamaba Segunda División B. Ahora mismo hay una nueva configuración del tejido deportivo futbolístico en España, y se ha cambiado el nombre de las categorías, sería Segunda Real Federación Española de Fútbol, sería la categoría, y ha pasado 2 eliminatorias para llegar hasta este camino. Recordemos que la Unión Deportiva Lanzarote también jugó el playoff, un playoff que lo configuraron 4 equipos de Canarias: la Unión Deportiva Lanzarote, el Unión Sur-Yaiza, Las Palmas B, Las Palmas Atlético y el Panería Pulido San Mateo. Se jugaron 2 semifinales a nivel autonómico, en las cuales pasaron el Panería Pulido San Mateo y el Unión Sur-Yaiza a ida y vuelta, y este pasado fin de semana pues el Unión Sur-Yaiza consiguió la clasificación para la última eliminatoria. Todavía queda un último peldaño, que jugará ante el Portugalete, que es un equipo vasco, del País Vasco, de Bilbao, y jugará una eliminatoria de ida y vuelta este sábado, presumiblemente a las 5 de la tarde en Yaiza, será el partido de ida, y el próximo domingo, día 23, la vuelta en el País Vasco. En el caso de pasar esa eliminatoria de 180 minutos, pues el Unión Sur-Yaiza se convertirá en el único representante lanzaroteño en la segunda ref, que, repito, lleva 14 años sin ningún equipo por encima de la tercera división. Bueno, pues felicitarles por haber llegado hasta aquí. Les deseamos toda la mejor de las suertes. Oye, me voy yo enterando, me voy metiendo en ambientillo. Sería la categoría de bronce, ¿no, Guille? Más o menos. No exactamente, porque antiguamente... Primera, segunda y segunda B, digamos. Antiguamente la primera, segunda B y tercera, es decir, la tercera división era la cuarta, para entendernos. Sí. Por eso se llama la segunda B categoría de bronce, porque era la tercera. Ahora lo que han hecho la federación desde el 2021 ha incorporado una categoría entre medias, con lo cual la tercera división ya no es la cuarta, es la quinta. Es un poco lioso, pero ahora mismo está primera división y segunda división, que son 2 ligas profesionales. Por debajo está primera ref, segunda ref, y luego estaría tercera ref. Es decir, la tercera ahora mismo es la quinta categoría y subiría a una cuarta ahora mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que, para entendernos, el salto sería cualitativo, porque la tercera división, que es donde militan ahora mismo la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sur-Yaiza, en el caso de no subir,
es de ámbito autonómico, ¿no? Entonces siempre juegas contra los mismos equipos, contra el Terror, contra el Guía, contra el Mensajero, equipos del archipiélago. Y de esta manera daría el salto a la península, ¿no? Y dependiendo del grupo donde le toque, pues bueno, ya sería más atractivo. Ya te puede tocar un filial, ya te puede tocar, depende del grupo, pues te puede tocar un Celta B. Luego hay muchos históricos, ¿no? En esa segunda red, pues el Logroñés, este tipo de equipo, el Hércules creo que está también en segunda red, este tipo de equipos que está en una categoría, bueno, es más atractiva y yo creo que económicamente le va a venir muy bien al club y al final cuando a un equipo de la isla le va bien, normalmente suele retroalimentar todo el ecosistema futbolístico. A todo lo demás. Bueno, pues estaremos pendientes. Compañeros, ¿por dónde empezamos? Quizás algo que estaba escuchando un poquito del debate de ayer en Café de Periodistas, que hablaban de la petición que hacía el presidente del Cabildo de Lanzarote al Estado y a las comunidades autónomas para que se solidaricen de una vez con Canarias, en este caso con Lanzarote y La Graciosa. Vale, pues antes de cambiar de temas, que nos mandan un mensaje al WhatsApp al 606, iba a dar mi número de teléfono. Doy mi número de teléfono y me puede, bueno, de repente no me escribe nadie. Al 669-663-199. 669-663-199. Dice por aquí, buenos días, al igual que el Unión Sur Yaiza está intentando subir a categoría nacional, también hay un equipo femenino por primera vez en este nivel, el Orientación Marítima, que poca repercusión está teniendo este hito insular. Nos hace llegar este oyente. Sí, es así. Ahora mismo, de hecho, el Marítima femenino es el equipo de mayor rango en la isla de Lanzarote. En el caso de que ¿Y por qué no se le menciona tanto? Bueno, se me has preguntado por el Unión Sur Yaiza. No, porque es lo que veo publicado, yo qué sé, yo no me entero, yo no lo sé. Sí. No, es un hito histórico para el Lanzarote. Lo que sí que es cierto que bueno, el tirón, y esto ya no es cuestión de, no quiero entrar en polémicas, pero el tirón de fútbol femenino es mucho menor que el del fútbol masculino. Bueno, en la isla y en España. Bueno, y eso que afortunadamente está cambiando, ¿no? Está cambiando, pero aún así todavía está muy lejos. Bueno, yo agradezco a esta persona que nos escucha, que no sé si es hombre o mujer, pero que agradezco que nos mande este mensaje. Decía, petición del presidente del Cabildo para que el Estado, Pedro Sánchez, y las comunidades autónomas se solidaricen con Lanzarote. Bueno, se solidaricen, es que me parece una palabra me parece un eufemismo tan suave, para que asuman sus responsabilidades y la responsabilidad compartida que tenemos como país respecto a la crisis migratoria que estamos viviendo en Canarias y en especial lo tensionados que están los recursos en Lanzarote. Sí es verdad que ponía sobre la mesa una alternativa que ya se había solicitado en el pasado, que es el uso de los cuarteles, que no sé yo si sea como la medida más apropiada. No sé cómo ven ustedes esta petición y en todo caso si va a quedar en agua de borrajas, porque ya se ha pedido en otras ocasiones y ya se ha dicho que no. A ver, yo lo que veo es que aquí la solidaridad no funciona, ya lo tenemos absolutamente claro. Entonces, claro, aquí lo que hace falta es modificar la ley de extranjería, cambiarla o por decreto, por ley, como sea, pero cambiarla ya de tal forma que sea obligatorio el traslado de los menores y que los asuman las comunidades autónomas. Eso es lo primero. Es decir, aquí ya la solidaridad está claro que no tiene sentido, porque creo los últimos datos hablan de que de los 5.600 y pico menores que hay ya, niños que hay en Canarias, solo se han trasladado desde que se ha iniciado toda esta, ola de llegada de pateras, creo que son 16, 18, no llegan ni a 20 los niños que se han trasladado a la península, con lo cual solidaridad nula. Entonces hay que hacerlo por ley, eso es lo primero. Ahí donde hay que trabajar y ahí donde tiene que moverse el gobierno central, vamos, de una forma rápida. Lo que con tanta elección, con tanta análisis de las elecciones, etcétera, etcétera, y con la situación tan de incertidumbre política que tenemos a nivel nacional, pues al final están dejando el problema de la inmigración en Canarias a un lado, eso es evidente. Y después, lo de los cuarteles aquí, a ver, fue ya una iniciativa que en su momento la intentó el anterior no Loli Corujo, porque con Loli Corujo en temas de inmigración no se hizo absolutamente nada, supongo que por no contrariar, digamos, al gobierno del señor Sánchez. Lo hizo Pedro Sanginés, intentó que los cuarteles se pudiesen utilizar para
para albergar inmigrantes ante una oleada que también se produjo durante su periodo en el Cabildo de Lanzarote. Pero lo que se dijo en su momento por parte del Ministerio de Defensa es que eso no era viable, puesto que los inmigrantes no podían estar en unas dependencias en las que hay pues armas y material que utilizan las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Esa fue la excusa que se dio en su momento, que digo yo que también eso se puede cambiar si trasladas las armas, porque tampoco tenemos muy claro exactamente para qué sirven esas dependencias y qué sentido tiene, digamos, una dependencia, o sea, unos cuarteles que son enormes y que, bueno, que ahí albergan a pocos soldados, ¿no? Entonces, claro, pero ya teníamos el no. Lo que se hace es reiterar, y sobre todo lo importante que veo yo de lo que anunció ayer el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, es que vuelva a poner otra vez el foco en la situación que tenemos. Entonces, al igual que lo hizo Osvaldo Betancourt, también lo hizo ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que dijo que, bueno, que ya la situación es límite y que incluso estaban mirando colegios que estaban en desuso en toda Canarias para albergar a los menores que tenemos ahora mismo, porque ya no hay donde meterlos, que uno se pregunta también cómo hay colegios en desuso, por favor, quiero decir, pero bueno, eso es lo que hay. Dijo exactamente colegios que estén en desuso o instalaciones educativas que están en desuso para meter a los menores, con lo cual es necesario que haya presión desde Canarias, y en esa línea está bien lo de Osvaldo Betancourt. Otra cosa es que sea viable o no el tema de los cuarteles, ¿no? No obstante, yo creo que soy defensor y partidario de que estamos errando en el tiro. Porque el tema este de la solidaridad de las comunidades autónomas es que al final no es una cuestión de solidaridad, estamos utilizando malas palabras. Es que estamos hablando, es una cosa de gestión. No podemos depender de que la comunidad autónoma, bueno, pues tenga solidaridad y humanidad, ¿no?, hacia estas personas que viven en patera y lo reciban. Porque a la vista está que, vamos a decir, esa forma de actuar amparándose en la solidaridad no está siendo efectiva. Porque la realidad es que, como comentaba Valentín, de los 5.000 y largos inmigrantes menores no acompañados que están ahora mismo conviviendo en Canarias, ha sido, el porcentaje el otro día era como ridículo, una veintena eran, que es el 0,000, o sea, es la nada. Entonces estamos hablando de una gestión. ¿Qué ocurre? Que es una gestión que, sinceramente, más allá de las proclamas y de los discursos desde el gobierno central, que están muy preocupados, la realidad es que no les preocupa absolutamente nada. Y no les preocupa porque no les toca ni les afecta de cerca. Estoy seguro que si de esto dependiese la configuración del gobierno de Pedro Sánchez, seguramente se tomarían medidas. Pero seguramente tenga el foco más orientado hacia lo que ocurre en Cataluña. ¿Por qué? Porque eso sí les puede generar a ellos directamente un beneficio o un perjuicio. La inmigración nos preocupa, salimos a escena, comentamos, ¿no?, que es una situación límite, que es muy grave, que hay que intentar buscar soluciones, pero lo cierto es que no se avanza nada. Porque yo este mensaje de Osvaldo Betancourt que trasladó en la jornada de ayer lo llevo escuchando meses y meses y meses en Canarias. En boca de Osvaldo Betancourt, en boca de Fernando Clavijo, en boca en su día de Ángel Víctor Torres, y lo cierto es que no se ha avanzado nada y, lejos de avanzar, se ha ido a peor. Porque la inmigración, el flujo migratorio no depende de la política, siguen llegando, continúan llegando, incluso en mayor volumen, y las previsiones en un futuro, según informes de las ONGs y de la Guardia Civil, es que, por ejemplo, en el caso de los menores, se podría llegar a triplicar, llegando a los 15.000 en los próximos meses antes de cerrar 2024. Si ya la situación es límite y no hemos llegado ni a 6.000, imagínate cómo sería con 6.000. Con lo cual, hablar de solidaridad me parece ridículo. Es como si tú tienes, no sé, esta es una situación precaria en tu casa, y en vez de decir, oye, pues tendré que atajar el problema, y si tengo una gotera, pues tendré que solucionarla, y no esperar la solidaridad de los vecinos para que vengan y te arreglen la gotera. Entonces, yo creo que no se está haciendo nada, que sí que es verdad que los mensajes son muy bonitos, que son muy preocupantes, pero en la práctica no se está avanzando nada, esa es la realidad. Yo cosas que veo, por ejemplo, noticia de hoy que se daba a conocer tras un encuentro entre el presidente de Canarias y el embajador de Gambia. Canarias está estudiando extender el proyecto Tierra Firme, que ya desarrolla en Senegal, a Gambia, para formar a jóvenes y mujeres en ese país. Y recuerda que estos dos son de los países desde donde parten gran parte de las pateras que salen hacia Canarias. La idea es darles oportunidades de trabajo, formar a la juventud y también a las mujeres, que digamos que son la población más vulnerable en este sentido. Claro, hasta ahí llegan las competencias de Canarias en materia migratoria, si quisiera hacer algo en origen, digamos, para intentar contener un flujo migratorio que no se va a contener hasta que la Unión Europea y España, el Estado español,
diga, se acabó, basta, vamos a poner unas medidas reales y efectivas, porque tampoco veo, o sea, esto ya es como una pregunta que yo me hago y les lanzo a ustedes, porque sí es verdad que cuando escuché las declaraciones de Osvaldo Betancourt, el presidente, hablando del uso del cuartel, yo lo veo ya distinto, en el sentido de, hemos tenido una mala experiencia porque, por ejemplo, una mala experiencia porque cuando por ejemplo, con el albergue de la Santa, porque cuando se satura un recurso de ese estilo, no es un hogar como para que las personas permanezcan demasiado tiempo. Entiendo que lo que está pidiendo el presidente es que sea para un corto periodo de tiempo, no para que estén... No obstante, ya te adelanto que los cuarteles no se van a utilizar para ese fin. ¿Y para qué se pide? Se pide para ello, pero no se van a utilizar para ello. Porque desde el Ministerio de Defensa se dejó muy claro hace tiempo ya, cuando se propuso también en su día, que esas infraestructuras no se pueden utilizar para albergar inmigrantes. Habría que hacer un encaje bolillos que no se va a realizar porque, bueno, pues va a ser algo parecido a lo que realizó Pedro Sánchez con la amnistía en Cataluña, pero ahí sí que se ha movido la maquinaria para buscar el encaje porque les interesaba. Yo te digo que no se van a utilizar los cuarteles y hablabas, Erika, de bueno, estos programas formativos que están muy bien, pero por ejemplo, para las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad en muchos países africanos, realmente las mujeres son el porcentaje más bajo de los inmigrantes que llegan a Canarias. Generalmente son varones adultos, menores en menor medida, valga la redundancia, y mujeres es también, vamos a decir, residual en comparación con los varones. El problema no está tanto en las mujeres inmigrantes que llegan a Canarias, porque casi todo lo que llegan son varones. Y con todo ello, yo lo veo desde fuera y me da la sensación de que Fernando Clavijo, en este caso ahora mismo como presidente del Ejecutivo Canario, está maniatado. Puede salir a escena, puede exigir a Sánchez, al igual que lo ha hecho Osvaldo Betancourt, pero el límite de actuación es muy, muy reducido y escaso. Esto estamos hablando al final de política nacional y de política europea. O sea, aquí Fernando Clavijo y Osvaldo Betancourt, desde mi punto de vista, tienen unas competencias muy limitadas, más allá de que los menores sean competencia autonómica y en este caso pues pueda reclamar el Estado español, pero esto es algo que se tiene que atajar desde Madrid con su efecto desde Europa. Sí, de todas maneras, cualquier cosa que se haga en origen, en cualquiera de los países, en el sentido de mejorar la situación económica y social de estos países que son, emisores de emigración, está fenomenal, pero eso no va a arreglar el problema. Vamos, pero eso pone una tirita, una fractura y que sobre todo no va a arreglar el problema que es urgente, que es el que tenemos ahora. Incluso con lo de los cuarteles ya lo sabemos, es decir, ¿por qué se montó el CATE ahí al lado de la policía? ¿Cómo lo montó el gobierno de Sánchez? Por la vía de urgencia, es decir, inicialmente no necesitó ni permiso municipal para montar las carpas, aparte de que el ayuntamiento tenía informes de protección civil, etcétera, etcétera, que decían que ahí no era ni siquiera el lugar adecuado por tema lluvias, no sé qué, que con los motores eso era peligroso, que se enfangaba cada vez que llovía, como ha pasado en algún momento, cuando llovía, por cierto. ¿Y qué hizo el gobierno? Es decir, lo de los cuarteles, nada, cogió y montó las casetas ahí al lado de la policía. O sea que va a pasar exactamente lo mismo, salvo que de repente pues cambie la situación, teniendo en cuenta que la situación también ha cambiado muchísimo. Están llegando pero miles de personas en apenas una semana, con muchísimos menores. Entonces, claro, alguna solución hay que tomar, ¿no? Y yo creo que bueno, lo que tenemos que seguir es exigiendo dos cosas. Una, que se apruebe cuanto antes, se cambie la legislación para que sea obligatorio el traslado de menores fuera o sea, en la península. Eso por un lado. Y segundo, oye, que todavía no han pagado los 70 millones que se han comprometido para este año para el tema de la inmigración, que cuesta 13 millones de euros mensuales al gobierno de Canarias. Porque el tema de la inmigración. Pero ¿sabes lo que pasa, Valentín? Que y si no, contésteme ambos si quieren. Al final, tristemente, la política no se está convirtiendo, o por lo menos yo así la percibo, no se está convirtiendo en tenemos un problema de carácter nacional y en ámbito nacional vamos a intentar buscar una solución. ¿Tú crees que ahora mismo el señor Pedro Sánchez está en su casa tomándose el café, que seguro está escuchando las voces de la mañana, y tiene especial preocupación por la inmigración en Canarias o por la situación de los menas? Yo te digo que no. Ahora mismo la preocupación de Pedro Sánchez está virada hacia el noreste de la península, que es la configuración del Parlamento de Cataluña. Eso es lo que le preocupa, porque es lo que le afecta directamente. O por lo menos sus actuaciones así lo han demostrado. Es que no le he visto, por ejemplo, posicionarse ni hablar prácticamente ante un problema gravísimo,
públicamente a Pedro Sánchez en los últimos meses sobre la situación de la migración. Y la inmigración sigue llegando a Canarias. Y siguen creciendo las cifras. Y sigue colapsándose el sistema. Con lo cual, es más, el representante del gobierno en Canarias dice que no, que hay recursos suficientes como para poder albergar esta cifra de inmigrantes, que lo cierto es que no podemos abarcar 5.600 y pico inmigrantes menos no acompañados porque no hay ni infraestructuras ni personal. Esa es otra. Anselmo Pestana, la verdad es que solo apareció ahora cuando con las europeas mandó un vídeo a todos los medios de comunicación diciendo que las mesas electorales se habían constituido tal, que no había problema, etcétera, etcétera. Y en cambio, con el tema de la inmigración, encima, lo que dice es que tenemos los recursos suficientes. Sí. O sea, en un momento en el que está el gobierno diciendo que no se puede más. Hombre, porque el Cabildo de Lanzarote diciendo que no podemos más, que no hay dónde meternos. No, y la propia y dice que es que tenemos recursos suficientes. Porque lo otro que implica tener que tirar de las orejas a tu jefe. Bueno, vamos a cambiar de asunto a otro que también es muy relevante, muy importante. Creo que él sabía muy bien lo que hacía cuando escribió este libro y no sé si con la intención justamente de abrir un debate en la sociedad respecto a la prostitución y a la trata y a la diferencia entre una y otra. Lo anunciábamos en redes sociales y aquí está con nosotros algo que le agradezco, el periodista, conocidísimo presentador y escritor, entre otras, Alfredo Urdasi. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotros y atendernos porque hablando de su libro que recién salido en 2023, si no me equivoco, titulado Palabra puta, voces de la prostitución. Yo no sé si la reflexión que he hecho al inicio tiene algún sentido para usted de que intentaba, ¿no?, abrir ese debate y un melón a nivel, digamos, mediático y a nivel social. A ver, yo me encuentro un día del año 22, de septiembre del año 22 con una manifestación de prostitutas en la carrera de San Jerónimo que curiosamente no tuvo ningún reflejo en ninguna televisión, ¿no? Y cruzando esa manifestación, yo bajaba de hablar con un editor, pues una mujer de la cabecera se acercó a mí y me dijo: usted, el de la televisión, a ver si hacen más caso de estas personas, ¿no? Bueno, yo me quedé con su contacto, volvimos a hablar con un café de por medio y empezó a revelarme una realidad que para mí era absolutamente desconocida. Yo comencé en aquel momento a grabar una serie de entrevistas de audio que están en un canal de podcast que se llama Condenadas a la Clandestinidad, donde hay más de 150 testimonios de mujeres, de hombres, de transexuales dedicadas a la prostitución, pero también de algunos académicos como Carmen Meneses o José López Río Pedre, que han estudiado este fenómeno desde la sociología y la antropología, y me encontré con que la mayor parte de las de las ideas, de los titulares, de los mantras que se manejan por parte de quienes proponen una abolición, primero están basados en un criterio moral, segundo son falsos. Es decir, es falso que el 95%, como dicen fuentes de mandos policiales, de la prostitución sea fruto de trata o de personas que están obligadas a hacerlo, ¿no? Es falso que la mayor parte de las mujeres que estén ahí no tengan otros trabajos. Es falso que no tengan ningún tipo de formación. Yo me he encontrado con personas que tienen una formación académica universitaria, que vienen de países, de América sobre todo, a los que les resulta muy difícil convalidar los títulos. Me he encontrado con muchas personas que vinieron de otros países a buscar trabajo y encontraron trabajos, sí, trabajos mal pagados, trabajos de explotación. Ahí sí que hay explotación, y que un día decidieron cambiar de actividad porque la prostitución les generaba más ingresos y les permitía más flexibilidad para cuidar a los hijos, ¿no? Se dice, la mayor parte de la prostitución es inmigrante. Es verdad, pero ¿sabéis por qué? Porque las españolas van a prostituirse a Suiza. Curiosamente, el último de los... el más reciente de los podcasts que he grabado es una chica, una mujer que vive en Las Palmas de Gran Canaria. Hice un viaje reciente y aproveché ese viaje para hablar con ella, y ella me lo contaba, ¿no?, que había estado viviendo, ejerciendo la prostitución en Suiza, donde ganaba mucho más dinero que en España, ¿no? Entonces yo fui descubriendo una realidad desconocida, y yo creo que una de las funciones que tenemos los periodistas es realmente revelar cosas que se desconocen o realidades que están ocultas.
por múltiples motivos, ocultas porque no interesan, ocultas porque también escandalizan, ¿no? Yo concluyo ese libro diciendo algunas cosas que quizá yo hace años no diría, ¿no? Por ejemplo, la necesidad que tenemos de regularizar la situación de personas que no pueden venir a España y estar 3 años sin papeles, ¿no? Estabais hablando ahora de migración. Es verdad que ahí hay un debate pendiente. Ahí tenemos que establecer realmente cuánta emigración podemos asumir, de qué manera la tenemos que asumir, pero lo que tampoco podemos permitir es que haya personas que estén vagando por España durante 2 años y medio sin tener un papel que les permita trabajar, ¿no? Eso es una de las fuentes de prostitución. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer todo lo posible para que las personas que recurren a la prostitución tengan alternativas, ¿no? Pero tampoco se trata de prohibir, no es la solución. Prohibir realmente es condenarlas a una clandestinidad en la que van a encontrar mucho más dolor y mucho más sufrimiento. Ha hablado de un colectivo, lo ha mencionado. Yo sé bueno, entiendo que no es la mayoría, pero es una realidad que creo que también está, si la de las mujeres que se prostituyen, pues hay muchos aspectos que desconocemos, como usted está comentando. Las de las personas trans, diría que es todavía más desconocida, y usted ha tenido ocasión de hablar con estas personas, y a mí me gustaría indagar un poco más en qué es lo que se ha encontrado. Bueno, pues mira, me he encontrado, he hablado con transexuales españolas que vienen de los años 70-80, realmente han atravesado una lucha muy importante, muy fuerte, muy dura, ¿no? He hablado también con transexuales que han venido, pues por ejemplo, hay un caso que viene desde, Andrea se llama, viene desde Brasil, ahora vive en Bilbao, ¿no? Ella me dijo una frase cuando comenzamos la entrevista muy reveladora, ¿no? Ella decía, yo todos los días para salir de casa tengo que matar un león. Es decir, hay algo que obviamente es una enorme dificultad. Estas personas tienen enormes dificultades, por no decir que es imposible, que encuentren trabajo. Ahí sí que realmente hay una situación que les fuerza a recurrir a la prostitución. ¿Por qué? Primero, porque no tienen ninguna posibilidad de encontrar empleo. Esa es la verdad. O sea, nadie les da trabajo. Eso ha comenzado ahora a abrirse un poquito, pero de una manera muy débil, muy frágil. Segundo, la mayor parte de estas personas tienen tratamientos médicos, hormonales, farmacológicos que son tremendamente caros y por tanto necesitan dinero, no solamente para vivir, para pagar su alquiler y para pagar su vida cotidiana, sino también para esos tratamientos, ¿no? Entonces el recurso a la prostitución aquí es un sine qua non. No solamente en personas, insisto, que vienen de muy atrás, sino en las personas que acaban de llegar o que llevan unos años aquí, ¿no? Entonces esa es una realidad, ¿no? O sea, a esas personas primero yo me he encontrado, insisto en que son más de 150 las personas que están en esas entrevistas, me he encontrado con personas que han elegido con diferentes grados de libertad dedicarse a la prostitución y que cuando les dices, bueno, ¿qué necesitas tú para dejar esto? No te dicen, bueno, pues que haya una ley que me considere víctima y me dé 300 euros al mes. No. Lo que te dicen es, bueno, yo quiero tener un trabajo que me dé 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes, que me dé flexibilidad horaria para cuidar de mis hijos y que me permita una serie de condiciones que no hay ningún trabajo, que eso me lo dé, ¿no? Entonces, están ahí de una manera consciente, de una manera libre, también conscientes de que es un trabajo. Algunas de las que están en ese libro, con su propia voz, lo cuenta, es un trabajo que las destroza.
Yo tengo a dos compañeros aquí, pero estoy muy interesada. Hay un punto, ha nombrado la libertad, y hay un punto en el que yo diría que la mayor libertad que existe, y cuando se hace con respeto, es la libertad de expresión. Y entonces usted ha podido hablar con esas mujeres y esas personas trans porque eran libres de hablar. Yo no sé si entre todas esas ha podido acceder a aquellas que auténticamente forman parte de ese porcentaje que son víctimas de trata, que son realmente explotadas, porque esas no gozarán de tanta libertad de expresión, digo yo. Bien, mira, Erika, te voy a contar algo que es sorprendente, ¿no? A todas les he preguntado si en algún momento han conocido a personas que estén obligadas. Solamente 2 o 3 me han dicho, bueno, pues sí hubo un caso de una chica que... Bueno, me he encontrado, por ejemplo, con casos que los empresarios o empresarias, que hay muchas, te cuentan que han denunciado. Hay un empresario que está ahí, no con su nombre real, que cuenta cómo recibió una medalla de la Policía Nacional, la medalla de los Ángeles Custodios, y tuvo que recurrir a protección policial y a permiso de armas porque estuvo amenazado por una mafia, ¿no? Me he encontrado también con personas que sí llegaron como vamos a ponerle víctimas de trata, ¿no? Es decir, hay concretamente a Andreia, una brasileña que llegó a España engañada y estuvo un tiempo trabajando en régimen de explotación, volvió a su país y cuando ya había pagado esa deuda, pero luego volvió otra vez a la prostitución en España. Es decir, me he encontrado varios casos de personas que llegaron traídas por una red que les quitaba el pasaporte y les decía, hasta que no pagues lo que me debes por haberte facilitado la entrada en España, no te voy a dejar salir. Algunas venían en esas redes sabiendo que se iban a dedicar a la prostitución, otras no. Pero no he hablado con nadie que en este momento esté en esa situación, ¿no? Es decir, sí que hay testimonios de personas que han pasado por esa circunstancia. No hay testimonios de personas que estén, porque lógicamente yo me presento en los pisos que conozco o en los burdeles a los que, en fin, de los que tengo noticia, hablo con sus propietarios, con sus gestores y hablo con las mujeres y digo, bueno, yo estoy aquí para grabar, podéis comparecer con vuestro nombre artístico, no tenéis que dar ningún dato que permita identificaros y hablar con... Pero bueno, dentro de ese marco, pues hay testimonios muy descarnados, de una gran sinceridad, donde hay muchas mujeres que cuentan realmente cómo es su vida y el precio que pagan por desarrollar esa vida, ¿no? Pagan un precio altísimo. Recuerdo una concretamente que ya había hecho una venezolana, que había hecho una cantidad de dinero relevante que le permitía tener varios negocios en su país, y en un momento dado yo le dije, bueno, pues ahora ya cuando tú tienes dos taxis, tienes un restaurante, tienes un negocio de estética, ahora ya puedes, digamos, ver el horizonte en el que dejes esto, porque además era una mujer, aquí hay que distinguir, algunas lo llevan mal y otras lo llevan bien. Esta lo llevaba mal, esta hablaba con asco de su propio trabajo. Y cuando yo le pregunté, bueno, ya estás cerca de la meta, de tu objetivo, todas tienen un objetivo, me dijo, no te equivoques, es decir, aquí yo me he convertido en una adicta al dinero. Lo llevo mal, no me gusta este trabajo, pero me gusta el dinero. Y no te voy a decir que hay un final, porque te estaría engañando. O sea, cuando llega ese objetivo que me he marcado, el horizonte va un poquito más allá, porque yo digo, ahora quiero más dinero, ¿no? Bueno, todo eso forma parte de ese mundo complejo, complejísimo de la profesión. Hay cientos de maneras y de formatos de prostitución, y muchas y diferentes razones por las que lo hacen, ¿no? Me he encontrado también personas que te dicen, no, yo estoy aquí porque me gusta, pero ¿cómo? ¿Qué te gusta de esto? Dice, no, a mí es que me gusta esto, me gusta el sexo. Es decir, bueno, es tremendamente complejo. Y por eso creo que abordar un problema tan complejo como ese es muy difícil desde postulados simplistas que dicen, no, todo es trata y todo es obligación. No, eso es falso. Y si abordamos
este tema con esa óptica, vamos a fracasar. Es decir, yo hay muchos días que me he vuelto a casa y me sigo volviendo porque sigo grabando esas entrevistas con un alma muy pesada. Pero no creo que la solución sea decir, bueno, perseguimos al cliente, prohibimos, consideramos que las mujeres son víctimas, porque creo que esa es una óptica muy equivocada, ¿no? Ujú. Como quien dice que la prostitución es violación, no conoce nada de la naturaleza de ese fenómeno, ¿no? Realmente ellas son dueñas y patronas de las situaciones, en general, cuando trabajan en sitios que están controlados y vigilados, y el esquema de relaciones que se produce ahí no tiene nada que ver con la violencia. Bueno, están con nosotros los compañeros Valentín Ollanet. Sí, señor Ordaz, sí. Buenos días, encantado Buenos días, Valentín. de hablar con usted. Yo estaba pensando, bueno, hace muy poquito hubo una operación aquí, precisamente en Arrecife, en Lanzarote, en el que se desmanteló, digamos, una organización de trata de mujeres que además estaban en esa situación de que las traían de Sudamérica fundamentalmente, pues engañadas, que le quitaban el pasaporte, tenían que pagar 10.000 euros, hasta que no pagasen esos 10.000 euros, pues no tenían libertad. O sea que esa situación, como bien has comentado, Alfredo, existe. A mí me gustaría saber en qué porcentaje, ¿no? Pero hay una cuestión que sí que creo que es más o menos tu tesis, ¿no? Yo no sé si recuerdas a la jueza Gloria Poyatos. Gloria Poyatos hace 10, 15, no recuerdo exactamente, consiguió, bueno, se hizo pasar por profesional del sexo, por prostituta, y consiguió, Sí, lo recuerdo. consiguió que le dieran de alta en la Seguridad Social y en Hacienda, Uh-huh. y era parte de su Uh-huh. tesis doctoral, creo recordar, y lo que trataba de demostrar Correcto. era que efectivamente eso se podía conseguir, y iba por ese camino, por regularizar, digamos, un poco lo que es la profesión, que de alguna forma lo que consigues además es el reconocimiento de la prostitución, y que dentro de elegir haya la voluntad de hacerlo, y se acabe con la trata, cosa que me parece interesante, y creo que por ahí va un poco tu tesis, ¿no? Después de haber hablado con tantas personas que están metidas en este mundo, ¿no? Exacto. Yo creo que lo fundamental aquí es que haya una enorme transparencia en la parte de esa actividad en la que hay una serie de personas, hombres, mujeres, transexuales, que se quieren dedicar a esto por la razón que sea, y que requieren o reclaman pues una serie de instalaciones donde ellas encuentran servicios que les dan comodidad. Yo he preguntado mucho a las mujeres por qué tú prefieres trabajar en un sitio o en otro. Te dicen, bueno, mira, yo prefiero trabajar en un local porque todos los servicios adyacentes a mi actividad están facilitados por un empresario. Yo no tengo que poner anuncios, yo no tengo que atender el teléfono, yo no tengo que buscarme un hotel, no tengo que alquilar un piso, todo eso lo tengo. Las mujeres se mueven en ese mundo de los locales, de los burdeles, llamémosle así, con una palabra que todo el mundo entiende, con una gran movilidad. Hoy están aquí, mañana están en Valencia, el día siguiente están en Coruña y el mes siguiente están en Bilbao, en función de lo que oyen, y se mueven en función de que alguien les ha dicho hay un local de este tipo en tal sitio, ¿no? Donde te tratan bien y donde el negocio es boyante y hay actividad. Ellas buscan actividad, ellas buscan rentabilidad, y en eso son tremendamente liberales, ¿no? En esos locales la policía puede entrar cuando quiere, de hecho lo hace. Inspeccionan locales, van acompañados a veces de agentes del Ministerio de Trabajo, otras veces de inspectores de la agencia tributaria. No tienen que pedir un permiso a nadie, a un juez para entrar, ¿no? Los pisos son diferentes, y en los pisos es donde se dan más situaciones de explotación, más situaciones como la que habéis descrito hace un minuto, sobre esas redes de trata, que obviamente existen y hay que perseguirlas con toda la contundencia de la ley y con todo el peso y la fuerza de las fuerzas de seguridad. Obviamente, claro que sí. Pero si tú, me lo decía una vez una organización católica que se dedica a atender a prostitutas, ¿no? Decía, si hacen una ley donde todo ese mundo es sumergido, va a seguir existiendo, obviamente,
y a nosotros nos apagan el radar. No sabemos dónde están, no sabemos dónde las debemos atender, no sabemos si trabajan aquí o allá, porque van a pasar a la clandestinidad, y en la clandestinidad es el territorio de las mafias, donde se mueven con una gran facilidad. Basta ver el ejemplo de Francia. Francia en este momento lleva 8 años de aplicación de una ley similar a la que se quería poner en España por parte del PSOE. Es una ley que solamente ha traído más violencia, violaciones, dificultad para que las mujeres denuncien, porque están ejerciendo una actividad que es ilegal, persecución contra los clientes, lo que hace que los clientes que quedan en ese ámbito digamos profesional, pues sean aquellos que están dispuestos a correr mayores riesgos, con lo cual son los más, digamos, inclinados a actitudes impositivas o a una cierta violencia, ¿no? El resultado, por otra parte, cuando te dicen, bueno, ¿cuántas mujeres han dejado la prostitución y se han acogido a las medidas que, digamos, facilitaba la nueva legislación francesa? Pues en los 5 primeros años no llegaban a las 200 las que habían, digamos, renunciado al trabajo de la prostitución para acogerse a las ayudas, ¿no? Entonces creo que efectivamente lo fundamental es que haya transparencia en la actividad. Eso requiere derechos. Hay muchas mujeres que reclaman, dicen, yo quiero... por ejemplo, me he encontrado con muchas colombianas en Barcelona. Recuerdo en un burdel muy conocido de Barcelona, algunas de ellas habían conseguido efectivamente como autónomas darse de alta en la Seguridad Social y decían, la Seguridad Social aquí es una maravilla, sí, porque en Colombia no tenemos esto. Entonces, que yo tenga la posibilidad de ir regularmente a un médico que me hace mis exámenes, mis controles, y pueda estar tranquila, o que tenga un hijo y lo pueda llevar bueno, pues a ellas les da comodidad, facilidad, y una situación en la que de alguna manera ven compensada su posición como contribuyentes, ¿no? Pero claro, por otra parte se pueden dar de alta en epígrafes que no tienen nada que ver con su actividad, ¿no? Claro. No hay un epígrafe que diga yo me dedico a la prostitución, Claro. o a los servicios sexuales, que no siempre son sexuales. Hay un mundo también muy interesante de cómo los hombres en un burdel no solamente quieren sexo, no quieren otras muchas cosas, quieren fantasías, quieren desarrollar un territorio de libertad que fuera no tienen, o quieren simplemente compañía y que alguien se escuche, ¿no? Bueno, pues eso efectivamente yo creo que es una posibilidad que a mucha gente le da una cierta grima moral, ¿no? Pero yo creo que no es bueno acercarse al fenómeno con una óptica exclusivamente moral. Si yo hubiera mirado ese fenómeno simplemente con una óptica moral, probablemente no lo habría entendido, no habría escrito el libro que he escrito, y estaríamos en otra situación completamente diferente, ¿no? Esto no es un tema de prostitución sí o no, sino que eso existe, va a seguir existiendo, hay que pensar qué hacemos con eso. Está también con nosotros el compañero Guillermo Uruñuela. Sí. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Bueno, bienvenido y un placer escucharle aquí en Lanzarote Radio. Mira, le quería preguntar, lo primero, el feedback que ha tenido usted como escritor, ¿no? Como autor de este texto, no sé si le han llegado críticas, si le han llegado aplausos, ¿no? Por dar visibilidad seguramente a un tema, bueno, un tanto escabroso seguramente, ¿no? A nivel moral o a nivel estético, por así decirlo. Quería conocer un poco eso, y luego también me gustaría que me explicara, porque sinceramente desde el desconocimiento, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo pues bueno, clandestino, no muy conocido por muchos, que me explique cómo se configura, si hay diferentes, vamos a decir, modelos de negocios. Por un lado están, vamos a decir, los burdeles, ¿no? Más reconocidos seguramente, luego esos pisos que no sé si a nivel económico se gestionan de la misma manera, las chicas que están en la calle directamente, cómo ha hecho una especie de diferenciación de diferentes, vamos a decirlo así, tipos de negocio. Bien. Te contesto por partes. A la primera parte, ha predominado el silencio. Yo era muy consciente de que estaba dando voz a personas a las que no se quiere escuchar. Por ejemplo, hay una ideología predominante muy feminista que condena absolutamente la prostitución, pero además es que no quiere escucharlas. Cuando se han abierto debates en el Congreso, en el Senado, y se han abierto comisiones, es muy difícil que estas mujeres sean llamadas, a pesar de que hay intentos
y han dicho, oiga, estamos aquí, queremos hablar, no se les da la voz. Es muy difícil, por ejemplo, yo he ayudado a algunas digamos, a comparecer o a aparecer en televisiones, pero en general que ese discurso que dice yo soy prostituta porque lo quiero ser y lo quiero seguir haciendo en las mejores condiciones, ese discurso quizá no interese mucho. Está borrado completamente del ecosistema mediático. Por miedo, porque no parece conveniente, porque además nos arruina el discurso que tenemos, porque claro, si estamos diciendo que el 95% están obligadas y resulta que empiezan a salir mujeres que dicen que no, que están ahí porque quieren estarlo, pues entonces tenemos un problema grave, ¿no? Y ese humus ideológico se muere de manera inmediata, con lo cual el libro ha sido recibido básicamente con silencio. Yo por eso os agradezco doble o triplemente que me hayáis dado la oportunidad de contarlo y explicarlo, ¿no? Ha habido alguna crítica que dice, bueno, pues por ejemplo, Lucía Echevarría escribió un artículo en The Objective diciendo que las mujeres me habían mentido. Bueno, pues yo he hablado con más de 150 y con otras muchas que no están en ese podcast, con lo cual llevaríamos a la cifra probablemente que superaría las 200. He hablado con empresarios, con empresarias, con académicos, los he citado antes, con mucha gente implicada en todo esto, ¿no? Entonces yo descarto, obviamente, en las entrevistas todo el mundo tiene algún grado de falsedad o de falsificación, ¿no? Pero cuando tú miras a alguien a los ojos y esa persona te habla, sabes si te habla en los momentos más críticos con el corazón o no. Por tanto, yo también creo que esa crítica no tiene mucho sentido. Lo han aplaudido aquellos que, bueno, pues están en ese mundo y lo conocen de cerca y han visto que por primera vez se habla de una manera abierta, sincera y descarnada de ese mundo, ¿no? Y se expresan posiciones, muchos que se dedican a ese negocio de actividad, y también muchas personas también están en el libro que son clientes, ¿no? Personas, hombres, básicamente, que consumen prostitución. Bien, vamos a la segunda parte. Los formatos. Los formatos son no te diré infinitos, pero sí múltiples, ¿no? Están los burdeles. Es decir, los burdeles también tienen diferentes formas de funcionamiento, ¿no? Básicamente, ahí lo que te encuentras son hoteles o establecimientos a los que pues bueno, hay una serie de chicas que están allí haciendo plaza, como dicen ellas, pasan un tiempo, ese establecimiento les cobra un dinero al día por el alojamiento y por la manutención, la comida, la cena, etcétera, etcétera, y por los servicios que les dan, y no se trabaja a porcentaje, es decir, el dinero que ellas sacan de su actividad es íntegramente para ellas, porque otra cosa sería explotación. Luego están los pisos. En los pisos sí que te puedes encontrar ese funcionamiento que no resistiría una inspección, ¿no? Es decir, personas que están en un piso y pagan un porcentaje de lo que ganan, un 40 o un 50%, a la persona que gestiona ese piso. Eso es absolutamente ilegal, eso es explotación. Pero ahí, por ejemplo, la policía no puede entrar sin un permiso judicial, ¿no? Te encuentras la prostitución de calle que prácticamente ha desaparecido ya lo que había en las grandes ciudades ahora ya prácticamente ya no se ve. Yo creo que con eso prácticamente se ha acabado, ¿no? Te encuentras con la prostitución, digamos, de lujo, a veces de manera individual, a veces de manera organizada. Te puedes seguir encontrando con esa prostitución que va un poquito más allá del lujo, que es la del catálogo. Una persona que tiene un catálogo de personas muchas veces conocidas porque trabajan en medios de comunicación o porque tienen una actividad pública, que son caras que uno fácilmente reconoce y que son ofrecidas pues con una serie de servicios que son lo que se llamaba o se llama de alto standing. Te encuentras con la prostitución ocasional de personas que, vamos a citar algunas profesiones de las que yo tengo noticia con nombres y apellidos que no voy a dar. Por ejemplo, tengo noticia de una abogada, caso concreto, que regularmente recurre a la prostitución como forma de
obtener dinero. Tengo noticia de una juez que ocasionalmente recurre a la prostitución como forma de obtener un ingreso extra. Estudiantes que tienen ese formato que se conoce ahora como el sugar daddy, ¿no? Es decir, ese señor mayor que les compra cosas o que les da dinero, que las saca a cenar o que le da una serie de remuneraciones a cambio de una serie de servicios de acompañamiento donde puede haber sexo, no puede haber sexo, etcétera, etcétera. Luego te encuentras con todo el mundo de el llamado BDSM, ¿no? Yo me he encontrado, hay una mujer que comparece en ese libro, además hay varias fotos de ella porque se dedica a la sumisión, una mujer con un carácter, es una búlgara que vive en España con un carácter muy duro, pero que su ámbito profesional es en la sumisión, donde dice ser feliz y donde confiesa en la entrevista, dice en un momento dado, yo sé que he nacido para estar de rodillas delante de un hombre. Claro, esto es algo que yo cuando lo escucho a mí me estallan las neuronas, ¿no? Como le puede estallar a cualquier persona, digamos, del ámbito de lo normal. Pero eso está ahí. Es decir, esta es una mujer que se dedica a la sumisión, es decir, a sesiones donde es maltratada, pegada, vejada, humillada, pisoteada y todas las hadas que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, los formatos son tremendamente variados, ¿no? Tremendamente múltiples. Personas que viajan a Suiza, están 3 meses y vuelven. Personas que he conocido que viven en Madrid, pero cada 3 meses pasan 20 días en la Jonquera, hacen dinero, vuelven a Madrid y siguen viviendo con ese dinero durante el tiempo que el dinero que hayan ganado les dé para vivir, ¿no? O sea, es gente que va y viene, gente que entra en ese mundo y sale. Es una, personas, algunas mujeres, es una realidad que, complejísima, complejísima. Muy compleja, tremendamente variada y tremendamente compleja. Y la verdad que le agradezco enormemente que lo haya explicado con esa pedagogía, también pues conocer más acerca de Palabra Puta, Voces de la Prostitución, ese libro que ha escrito, y sobre el podcast, sobre todo también esas entrevistas. Yo no quiero robarle mucho más tiempo, también es verdad que vamos con el tiempo de la radio, es un gusto y un placer escucharle hablar, pero a mí sí me gustaría, antes de despedirnos, y perdón que sea como tan apresurado, ya que tengo al gran Alfredo Urdasi, le tengo que preguntar qué piensa de lo que ha pasado tras las elecciones europeas y de lo que está pasando un poco en España. No sé si me puede decir algo. Bueno, yo creo que en este momento hay una... Es decir, el resultado hay que mirarlo con un poco con lupa, ¿no? Porque yo creo que el secreto está en los matices, ¿no? Creo que el PSOE está en este momento tremendamente preocupado por el resultado que ha tenido en algunos feudos tradicionales, el que ha tenido en Madrid, por ejemplo, es un hundimiento radical, el que ha tenido en Andalucía. Realmente el PSOE ha aguantado porque parte del voto de la extrema izquierda ha ido a su candidatura, y eso les tiene que hacer pensar si hoy quizá el PSOE es percibido como un partido de extrema izquierda. El PP ha aguantado, quiere decir que aquellos que pensaban si esta podía ser la defunción de Feijóo, creo que deben retirar esa posibilidad, ese titular. Los 4 puntos que saca de ventaja, pues hombre, sorprende que el PSOE no tenga más coste por temas como las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez o el coste de los indultos y de la amnistía, pero bueno, pues realmente ha sacado un 30% que a mí me parece un resultado que esconde muchas realidades muy negativas, pero que no es todo lo negativo que uno podía pensar. Vox obviamente ha resistido, y ahí está la irrupción de un Albiset Pérez, que es un fenómeno realmente llamativo, ¿no? Porque alguien que no tiene partido y que prácticamente no ha hecho campaña y al que los medios no le han dedicado ninguna atención, que saque 3 diputados, pues es realmente algo que merece la pena estudiarlo, independientemente de que te caiga bien o no, ¿no? Yo creo que estas elecciones han sido un paso más claro hacia un cambio de tendencia en España. De hecho, cuando uno mira las grandes cifras, ve cómo la derecha ya supera con creces al voto de la izquierda.
y luego está esa corriente europea, ¿no? No debemos olvidar que Europa ha dado un gran giro a la derecha en países tan relevantes como Alemania o Francia. Bueno, no quiero abusar de su confianza porque no nos conocemos, pero le agradezco pues esta valoración, ¿no? De la visión, ¿no? Un poco esa fotografía general de lo que ha pasado tras las elecciones y sobre todo esa fotografía no tan general, sino más particular, que creo que es como se debe mirar, porque es muy complejo, tiene muchas aristas la prostitución y hay que conocerla, no, hay cosas que son incómodas de mirar, pero si no nos enfrentamos a lo incómodo, realmente no avanzamos. Exacto. Ha sido un placer estar con vosotros. Saludos, Valentín, Guillermo y Erika. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Urdasi. Gracias, buen día. Bueno, Valentín, Valentín Aullanet ya se fue. Guillermo. Bueno, qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Una pena no tenerlo tan poco tiempo, porque sería súper interesante poder... Quiero que sepas que lo hemos tenido prácticamente toda la parte en la que nosotros hablamos como de 7 o 8 temas, ha estado él hablando de uno y la verdad que uno no pierde la atención. No, un periodista de máximo nivel. Y repito, una pena no haber podido entrar un poco más en detalle, que nos valorase la situación de Cataluña también, de la amnistía, de política europea. Urdasi, sin duda, una voz muy, muy de la mañana. ¿Sabéis qué pasa? Que entiendo, ¿no? A mí me gusta, cuando yo le digo a alguien que le llamo por algo, me gusta llamarle por ese algo. Ceñirte, entendía que el contexto no era otro. Y en cualquier caso me parece como muy relevante el tema del que nos ha hablado, nos guste más o nos guste menos, creo que hay que analizarlo. Yo no soy aquí ninguna experta, creo que todos conocemos. Estuvo muy bien, ¿eh? Creo que todos conocemos. Yo conozco a personas que se dedican a la prostitución. No, y sabes lo que me gusta, porque cuando lo anunciaste, yo no he podido leer el libro y pensé que iba a defender todo lo contrario. Es decir, la corriente que se vende, o que por lo menos así se explica y que se entiende que es así. Y me gusta porque, es que Urdasi siempre ha sido bastante rompedor, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, lo que el testimonio que nos acaba de narrar rompe con el discurso oficial totalmente. Totalmente. Bueno, que creo que es lo que él pretende también. Y todo a raíz de que se le acercan unas mujeres en la calle que se estaban manifestando. Lo digo porque yo también conozco a personas que se dedican a la prostitución, como muchas de las personas que nos pueden estar escuchando puedan conocer también, incluso aunque no lo sepan. Y realmente es complejo cuando te pones a hablar con ellas, los motivos que te dan y la situación. Desde luego yo no soy ninguna experta, pero me ha gustado conocer pues el parecer y sobre todo conocer esta perspectiva que presenta Alfredo Urdasi. Guillermo Uruñuela, muchísimas gracias. Buen día. Buen día.